vimos lo de Ibelli, para irnos a Cosme y Damián nos tenemos que ir obviamente a la parte de Occidente y tenemos que ir al año aproximadamente 300 después de Cristo, donde dos hermanos gemelos, enfermeros, médicos puntualmente, uno se dedicaba mucho a la farmacología, que era Damián, y Cosme era el cirujano, ¿no? Y se abocaban justamente a hacer operaciones científicas para la gente, para los romanos, para los griegos, que nadie se animaba y parece ser que sus cualidades, en cuanto a Damián, hablando sus cualidades farmacológicas de yuyo y de ciertos brebajes, funcionaban de manera tal que los condenaron y los trataron como traidores, como personas que habían roto todos los sacramentos de la iglesia cristiana y se habían convertido obviamente en brujos. De esa forma los condenan a muerte, bueno, a la horca, mueren los dos y allí parece ser que el cristianismo criollo los eleva o los diviniza o los reconoce a la misma altura que el médico Lucas, o mejor conocido como San Lucas, el discípulo de Jesús, que también era médico, a los cuales el cristianismo criollo, desde el 165 en adelante, la época de Teodosio y Constantino, de alguna forma también le atribuía a este Lucas algunos procesos ahí medios raros con las hierbas y con todo eso, y le atribuye muchos milagros que hizo Jesús, se lo atribuyen a Lucas. Esto está documentado en muchos de los evangelios apócrifos, como el de Nicodemo, el de José, y así sucesivamente el de María, el evangelio de la resurrección o de la ascensión de María, y así sucesivamente, digo, hay cuestiones que analizar y son muy ricas, pero no me quiero desviar de la idea de Cosme y Damián y cómo se enlaza en Iberoamérica con Ibelli a través del sincretismo. Ahora, ¿dónde entra la crianza? Bueno, la crianza entra dentro del espiritismo y de lo que tiene que ver con la Umbanda. ¿Por qué? Porque parece ser que estos hermanos Cosme y Damián, o Ibelli, los gemelos, es decir, Ibelli pasa a ser un calificativo o un adjetivo calificativo de los hermanos Cosme y Damián, o Cosme y Damián, ¿sí? Y las crianzas son apartes. Es un error ritualizar o un error celebrar la data de Ibelli o Cosme y Damián con las crianzas. ¿Por qué? Porque las crianzas es una falange, un misterio que arrastra la manifestación de lo que fue en Umbanda los denominados orishá menores. ¿Sí? Se supo casi en el año 1930 y pico, es decir, 2 décadas después de la fundación de la Umbanda, a través de las prácticas espiritistas y empíricas como método de estudio y de confirmación doctrinario dentro de la Umbanda, se supo que los orishá en la Umbanda llegaban a tierra a través de prácticas como la incorporación. Entonces se suscitó una duda muy profunda, la cual es objeto de discusión ridícula hoy en las redes. Pero abordándolo seriamente, se empezó a preguntar si los orishá, como regentes de una fuente natural y tan poderosa como un reino natural, valga la redundancia, podrían transformar su energía o una micropartícula de esa energía en un espíritu e incorporarnos a nosotros como materia. Por supuesto que se llegó al conocimiento y a la revelación de que eran orishá menores. ¿Qué significa esto? Eran espíritus que pertenecían a ese misterio, que venían en la vibración de ese misterio, y que no tenían nombre propio, sino que tenían de alguna forma la licencia para presentarse como, por ejemplo, Yemanjá, como, por ejemplo, Yansá, como, por ejemplo, Yansá Dubaleo del cementerio, como, por ejemplo, Oshosi, y así sucesivamente, o como, por ejemplo, los Ibelli o Cosme y Damián, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, se supo también que estos orishá menores, que no es muy común verlos en tierra,
como en el caso de alguna vibración de Ogún del cementerio, puntualmente como Ogún Meye, no era muy común verlos en tierra. Entonces lo que sí se sabía que cuando uno acudía a este misterio de Ogún, muchas veces el Pai Ogún mandaba con su vibración a las crianzas o a este espíritu infantilizado o que porta gran contenido de inocencia a los terreiros de Umbanda, y entonces sí se generaba la incorporación. Entonces, las crianzas van por un lado, Cosmi y Damián, que son orishá menores, por otro lado, y Ogún, que comanda toda esa línea, es por el otro lado. Obviamente, como ves, te traté de dar en pocos minutos y en la división de 2 videos un estudio un poco superficial, pero sí profundo, de la diferencia entre la idea cultural o histórica de Ibeyi, la de Cosme y Damián, y la de la famosa Ibeyuada o los Seré. Para la doña Pocha, hija de Yemanjá Bochi, es todo igual. Ella quiere incorporar, hacer un baby shower, ponerse un chupete en la boca y pasarle torta a su hermana de religión. La verdad es que es maravilloso practicar la Umbanda en plena conciencia y sobre todo con estudio, y eso trato humildemente de, en mi canal Umbanda Argentina y en mi Gran Corriente, tratar de bajar esa línea ideológica y de fundamento, ¿sí? Querían fundamento, querían explicación, así se da.